Ya, vamos a partir con el primer ejercicio que es parecido a lo que hicimos la semana pasada, en cuanto que hay que hacer un resumen estadístico y una tabla de frecuencia. Y por último nos piden un gráfico en la letra D. Sí, sí, ahora lo acerco. Ya, entonces nos dice lo siguiente, los siguientes datos representan la medida del ancho en centímetros de diversas piezas de acero que corta una máquina especializada en ello. A partir de los datos se le pide lo siguiente. A, realicen un resumen estadístico con los datos presentados y B y sucesivamente. Entonces vamos a partir con la A. Creo que Vicente nos vino la semana pasada, así que para hacer un resumen estadístico, primero tenemos que tener instalado la herramienta que se llama datos. En datos tienes que ir a análisis de datos, que está más a la derecha, es esta de acá, análisis de datos. ¿La tienes instalada, Vicente? Esta de acá, análisis de datos. Ya, bacán. Y tú, Constanza, ya la tenías instalado, ¿no? Ya, bacán. Ya, vamos a esperar al Vicente para que instale el análisis de datos. Me avisáis cuando ya la tengáis lista. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a análisis de datos y vamos a la parte que dice estadística descriptiva. Pulsamos ahí y el rango de entrada va a ser toda la tabla que está acá, que representa todos los datos. Entonces, para poder seleccionar toda la tabla, tal como dijimos la ayudantía pasada, nos vamos a la primera fila de la tabla y ponemos Shift Control y desplazamos hacia abajo. Y así podemos seleccionar toda la tabla. Luego, nos vamos a la parte donde queremos que se muestre la tabla, que en este caso va a ser el rango de salida. El rango de salida yo lo voy a fijar en la celda D15, que es esta de acá, la D15. Y ponemos resumen de estadística del 95%. Y ahí seleccionamos. Y ahí nos muestra el resumen estadístico de la tabla que se muestra acá. ¿Lo pudieron hacer? Entonces, como pueden ver, en el resumen estadístico se ve la media de todos los datos, el error típico, mediana, la moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, y así otros datos que son importantes en cuanto al análisis descriptivo. La pudieron sacar, ¿cierto? Ok, lo voy a repetir. Ya, entonces nos vamos a la parte donde está datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, y en el rango de entrada tienes que poner la tabla de datos que quieres analizar. En este caso, yo la dejé vacía ahora y ahora la voy a volver a seleccionar. Entonces me voy a la primera fila de la tabla de datos, que en este caso es esta de aquí, A2, y para desplazarme hacia abajo lo que voy a hacer es apretar Shift y Control. Y ahí desplazas hacia abajo, con la tecla hacia abajo. Te sales de ahí y ahora seleccionas otro campo, por ejemplo el rango de salida. Entonces el rango de salida es donde efectivamente quieres que se muestre la tabla, que en este caso yo quiero que la muestre acá, en la celda D15. Después te sales de ahí y después tienes que seleccionar que quieres un resumen de estadística del 95%. Entonces tienes que tener seleccionadas ambas. Y después pones aceptar. Y ahí te sale el resumen estadístico. ¿Lo pudiste hacer?
Daniela, debido a que te incorporaste recién, te voy a explicar más o menos lo que estamos haciendo. En la letra A, tal como hicimos la ayudantía pasada, estamos haciendo un resumen estadístico y para poder hacerlo, nos fuimos a la parte de datos y después con el análisis de datos seleccionamos estadística descriptiva y podemos hacer el resumen estadístico para esta tabla. Es lo mismo de la ayudantía pasada, la letra A. Espero que te acuerdes porque me acuerdo que viniste. Sí, sí me acuerdo. Ya, bacán. Igual si no pudiste sacarla, volvemos atrás y lo hacemos de nuevo. Vicente, ¿lo pudiste hacer? Sí, ya lo hice, vale. Ya, bacán. Ya vamos a la B ahora. La B nos dice, confecciona una tabla de datos agrupados. Para ello, nos piden dos alternativas. P1, calcular mediante funciones de Excel, mínimo, máximo, amplitud de los intervalos y rango. Entonces nos dice que el mínimo, se nota mínimo, máximo. Acá hay una fórmula para la amplitud, en verdad no sé de dónde sale, pero esta es más o menos. Entonces tienes que ver la cantidad de datos que hay, cantidad de datos, a eso hay que aplicarle la raíz, raíz, después el rango, y después sacar la amplitud. Creo que es cantidad de datos, el rango, si es que no me equivoco. Entonces sería el mínimo, ocupamos la función min y seleccionamos toda la tabla. Entonces, al final es lo mismo que nos muestra el resumen estadístico, 207. Como pueden ver acá, el mínimo es lo mismo. Después el máximo de la misma tabla. Después la cantidad de datos, y para hacerlo vamos a ocupar la función contar y seleccionamos toda la tabla. Son 400 datos. Igual, eso, la cantidad de datos que tiene una tabla, igual lo pueden ver acá. Por ejemplo, si seleccionan toda la tabla, acá está como el recuento de todos los datos, que son 400. Igual pueden ver el promedio, que es como la media, y ahí está el promedio, que es igual que la media. Después a la cantidad de datos le vamos a aplicar la raíz. Y para aplicar la raíz solamente escriben raíz, esa es la función de la raíz, y ponen 400. Y luego, esta es la parte que, un poquito, voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Y luego, para poder hacer la amplitud, necesitamos del rango. Y el rango es el máximo menos el mínimo, pero nosotros ya lo habíamos calculado, así que es este menos el mínimo. Y para calcular la amplitud se calcula como el rango dividido en la raíz. Entonces el rango lo llevamos en la raíz, que sería esta de acá. Entonces la amplitud entre cada intervalo va a ser de 3,84. Y esos datos nos van a servir para poder hacer después la tabla, donde la tabla debe incluir la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, incluyendo la frecuencia acumulada respectiva. Entonces, vamos a poner el intervalo correspondiente, el límite inferior, límite superior, marca de clase, la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, eh, frecuencia relativa porcentual, y esta es la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, notar que la raíz nos va a mostrar la cantidad de intervalos que va a tener la tabla, que en este caso van a ser 20. Entonces desplazamos hacia abajo y son 20. Luego, el límite inferior va a empezar en el mínimo, debido a que es el menor dato que tenemos en la tabla. Entonces ese va a ser nuestro primer límite inferior, el del primer intervalo. Entonces ponemos el mínimo para este, y el límite superior, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es al límite inferior sumarle la amplitud, Oye, Fabián, ¿sí? es que la raíz me dio distinta. ¿Verdad? Y hice como
poner la función y tomar los datos. Y me dio 16,65. Qué raro, porque que igual la raíz la raíz de 400 es 20, 20 por 20, 400. A mí igual me dio distinto. ¿En serio? Me dio 15,22. Qué raro. Con esa función, raíz. Ah, hiciste raíz de la cantidad de datos. Yo había tomado Sí. los datos, como todos. Ah, no, es que ahí a lo mejor te tomó el primer dato, que es este de acá. Puede ser. A ver, intentémoslo. O sea, la raíz de... Lo más seguro es que haya tomado ese. ¿Eso no? ¿Eso le dio a usted? Sí, me había dado. Ah, ya. No tienes que hacer la raíz sobre la cantidad total de datos, que son 400. Siempre la raíz se aplica sobre un número, no sobre como una frecuencia de números, que es la tabla que ustedes hicieron. Ya, entonces voy a seguir. Luego, el límite inferior del primer intervalo va a ser igual al mínimo. Luego, para ver el límite superior del intervalo número 1, lo que vamos a hacer es al límite inferior, que es igual al mínimo, le vamos a sumar la amplitud. Y acá la amplitud, ojo que siempre va a ser la misma, así que la vamos a fijar. Entonces, acá está el límite inferior y superior para el primer intervalo. Y acá vamos a hacer algo como para hacerlo un poco más rápido. Si se fijan acá, después el límite inferior del intervalo 2 va a ser el mismo que el límite superior del intervalo 1. Entonces hay que hacer como lo mismo que esto, ahí. Y a este intervalo acá, o sea, a este límite inferior Sorry, me atrasé, Fabián. ¿Puedes decir de nuevo qué era el límite inferior? Sorry. Como la primera casilla y luego las otras, ya, porque me quedé atrás. ya mira, el límite inferior, acá lo que vamos a hacer es empezar a hacer intervalos. Entonces, como la tabla, el número de intervalos que va a tener va a ser dada por la raíz que nosotros sacamos arriba, que es 20. Entonces tenemos que hacer 20 intervalos. Y cada intervalo, como la diferencia que va a haber entre el límite superior y el límite inferior va a ser la amplitud. Entonces, nosotros sabemos que el dato más chico que tenemos en la tabla va a ser igual al mínimo. Entonces, en la primera casilla, que corresponde al intervalo 1, el límite inferior es igual al mínimo. Luego, el límite superior va a ser igual al límite inferior, o sea, el mínimo, más la amplitud. Y ahí sacamos el límite superior para ese intervalo. Luego, en el intervalo 2, va a ser igual igual como al límite superior del intervalo 1, que es 211,63. Y luego a eso tenemos que sumarle la amplitud para poder ver el límite superior, que sería este de acá. Entonces ese también lo fijamos. Recordar para fijar, creo que en Windows es con F4. En el caso del Mac es con Command T. Y así lo tienen que hacer para todo el intervalo. Igual es como más o menos latero hacer eso, así que a mí se me ocurrió una mejor forma de hacerlo. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Entonces acá notar que en la fila 3 te tiene que dar el valor de 215. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una función que lo que vamos a hacer va a ser tomar este valor, el del primer intervalo, el límite inferior del primer intervalo, y a ese le vamos a sumar la amplitud. Vamos a fijar la amplitud debido a que no queremos que se mueva, y la vamos a multiplicar por el intervalo en el que estamos, que en este caso va a ser tenemos que poner el antecesor al que vamos a ocupar, que en ese caso es este. Notar que ahí nos da el mismo límite superior del intervalo 2, que sería el límite inferior del intervalo 3. Entonces, en ese caso la fórmula sí está bien. Entonces ahí después lo desplazamos hacia abajo y nos dan todos los intervalos correspondientes. A ver, creo que hay algo que está mal. Un poquito. Mm. Ya, este de acá también hay que fijarlo. Eso. Y ahí sí.
y después lo podemos desplazar hacia abajo. 15. Y lo mismo vamos a hacer con el límite superior. Entonces ahora notar que el límite superior va a ser igual a este valor más la amplitud. Entonces va a ser, vamos a tomar este primer índice, que sería el F41, lo vamos a fijar. La Y- anterior, donde lo fijabas, es que algunos datos me dan y otros me dice como valor, como cuando no lo reconoce. a ver, ¿queréis compartir pantalla para cachar más o menos? Ya. Ya, pero lo voy a hacer más lento porque, ya mira, ¿no es Sí, cierto más que lento, tenés? por favor. Ya, vamos, tienen los dos primeros intervalos, ¿no? Sí, esos los tengo listos. Solo Ya, ok. como al tercero lo había puesto, pero luego como que si tiro hacia abajo, como que se muestran todos los datos, hay algunos que dicen valor y eso es como porque hay como un error, supongo, en la casilla. Ah, ok, ya. Entonces, ahora notar que si fuera una tabla muy grande, no vamos a estar como poniéndolo uno por uno, porque sería mucho tiempo gastado. Así que ahora lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una función para rellenar todos los datos de manera simultánea. Entonces, lo que se me ocurrió a mí fue tomar el primer dato, y este lo vamos a fijar, digo que no queremos que se mueva, para eso fijamos, y lo vamos a sumar a la amplitud correspondiente, y esa tampoco queremos que se mueva. Y a la amplitud le vamos a multiplicar como el número de intervalos. En este caso vamos a poner el anterior al que estamos ahora. Entonces ponemos el 2. Y notar que ahí nos da el mismo límite inferior que el límite superior del intervalo 2. Es como notar la misma estructura que esto. O sea, notar que acá el límite superior del intervalo 1 es el mismo que el límite inferior del intervalo 2. Entonces acá es lo mismo. Entonces estamos bien en ese caso. Después, y esta es la fórmula asociada. Y la única celda que queremos que se mueva va a ser esta de acá. Por eso que no la fijamos. Después esta celda se va a ir desplazando hacia abajo. Entonces, por eso que es importante que no dejarla fija. Y en cambio la otra sí. Yo tengo el mismo error que dice como valor que cuando no está como incorrecto. Pero aún no lo desplazamos hacia abajo, así que no apuremos. Después lo vamos a hacer con el límite superior. O sea, acá lo que importa es que sumar el límite inferior más la amplitud asociada. Entonces sería este, lo vamos a fijar, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, más la amplitud, fijamos la amplitud, y a eso lo multiplicamos eh, por esta celda de acá, y notar que ahí nos da la amplitud de cada uno. O sea, este es el intervalo para el intervalo, o sea, este es sí, el intervalo para el intervalo número 3. Y ahora no habría problema en desplazarlo hacia abajo. Se lo desplazamos hacia abajo, nos da para todos los otros intervalos el límite inferior, y luego hacemos lo mismo para el límite superior. Notar que para que se muestren todos los valores, nos vamos a la parte derecha, acá, y hacemos doble clic. ¿Pudieron obtener eso, no? Tengo el mismo error que te dije antes. El mismo error. Sí. ¿Fijaste la celda? O sea, te muestra Yo eso. hice igual como estaba ahí explicando. Y me dice como gato, valor y... Ah, espera, Algunas me da el valor, pero se salta una y dice valor, me da un gato, valor, y ya, espera. Comparto pantalla. Espera, te voy a dejar compartir pantalla ahora. Por un poquito. Dale, comparte pantalla. ¿Funcionó? Dale, ponla en grande, el Excel.
Ya, a ver, ponle el intervalo 3. A ver, ponle el doble clic. Sí, exacto. Ya, es que te faltó fijarlas bien. Tienes que fijar tanto la fila como la columna. Tienes que fijarlas más veces. Ahora ándatela a la E42 en la parte de arriba. No, no, no. En la misma celda, en la que estaba ahí antes, esa ¿Está ahí. bien? Sí. Ahí tienes que fijarla más veces. Sigue fijando. No. Saca ese signo que pusiste ahí. Tenéis que seguir fijándola ¿Cómo se fija más veces? con F4. Sigue fijando. Pero tenéis que seleccionar ese E42. Selecciona todo ese. No te entiendo. Selecciona el signo peso E42. Selecciona todo eso. Eso, ahí. Y anda fijando. Sigue fijando. Ahí, esa es la que te tiene que mostrar. Y lo mismo para el E38. Sigue fijando. Eso ahí. Y ahora sí. Ahora desplaza hacia abajo. No, ahora la otra. Ya, sí, esa haz lo mismo. Eso. Bacán. Y ahora hazlo hacia abajo. Ya, bacán. Ahí te dio. Pero sí, porque no sabía, no te cachaba como eso de fijarlo, no Sí, sabía cómo fijarlo bien. tranqui, sí, en verdad, a mí cuando empecé aprendiendo también me pasó lo mismo. Así que así se hace. Las demás personas lo pudieron hacer o no. Sí, yo tampoco sabía eso de F4, pero ya lo arreglé. Ya, bacán. Eso, es que es importante que fijen como tanto fila, porque antes el Vicente solamente tenía fijo, el E corresponde a la columna. Entonces tenía fijo la columna, pero el E42, pero no las filas, ¿cachai? Entonces se iba a fijar como el E solamente y iba a ir avanzando como el 41, después a 42, 43, porque ese no estaba fijo. Entonces tiene que fijar tanto fila como columna. Lo mismo para este caso. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Y ahora vamos a pasar con la marca de clase. La marca de clase es súper sencilla, es el promedio del intervalo. Entonces ponen promedio de estos dos. Y esa es la marca de clase. Y lo mismo desplazan hacia abajo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Promedio de cuál es? Sorry. El promedio de como el intervalo del límite inferior y el límite superior. Alguna, Vale, esto gracias. lo expliqué la semana pasada, pero igual es bastante común que les pase. Por ejemplo, ustedes están haciendo esto, no sé, y uno igual ahora, como después más adelante trabaja harto con Excel, que estáis viendo la fórmula y por casualidad apretáis otra celda. Escucha, no me sale el ejemplo, siempre cuando trato intento hacer un ejemplo no me sale. A ver, escucha. Ya, pero lo más seguro es que después me salga. Es que, por ejemplo, a lo que voy es que uno algunas veces ya tiene la fórmula lista y aprieta otra celda y como que se desconfigura la fórmula. Y para poder revertir solamente tienen que apretar escape en ese caso. Pero no me salió el ejemplo. Así que después cuando me pase ahí les digo, miren, ahora me pasó y apreté escape. Así que eso. Ya, ahora vamos a pasar a la frecuencia relativa. Y para poder hacerlo, tienen que contar la cantidad de datos que se encuentran entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, ¿qué función hace eso? Dado lo que vimos la semana pasada. Notar que tenemos dos criterios, que sea mayor que el límite, mayor o igual que el límite inferior y que sea menor que el límite superior. Hay que contar la cantidad de datos que se encuentran entre esos dos intervalos. ¿Qué función hacía eso? ¿Se Contar acuerdan? puntos sí o no. Sí, pero acuérdate, el contar puntos sí era solamente una condición que se podía. Aquí son dos condiciones. Ah, contar conjunto, algo así, ¿no? Contar puntos sí conjunto. Esta. El contar puntos sí es solamente para un criterio. Como aquí tenemos dos, el contar puntos sí conjunto nos permite poner todos los criterios que queramos.
Entonces acá el rango del criterio va a ser toda la tabla asociada, que sería esta de acá. Entonces seleccionamos la tabla, y acá me tienen que seguir bien. Entonces seleccionamos toda la tabla, y esa tabla la tienen que fijar completa, cosa que no se mueva. Y para hacerlo, seleccionan toda la tabla y la fijamos. Notar que ahora queda fija todos los índices. O sea, quedó fijo tanto fila columna y fila columna de la otra. Entonces ahí fijamos toda la tabla asociada. Después, el primer criterio va a ser que esta celda de acá, o sea, primero ponemos el criterio que sea mayor o igual. Entonces, mayor o igual and a esta celda de acá. Luego ponemos el otro, o sea, ponemos el rango de criterios para el segundo intervalo, va a ser lo mismo. Va a ser, esto lo copiamos y pegamos porque es la misma tabla. Y ponemos el segundo criterio. Entonces el segundo criterio es que sea menor que el límite superior. O sea, esta de acá. Y ahí cerramos. Entonces, lo que va a hacer esta fórmula va a contar la cantidad de datos que se encuentran en esta tabla, la que estamos trabajando, y que sea mayor que el límite superior, que va a ser esto de acá, y que sea también menor que el límite superior, que es esto de acá. Y ahí le ponemos enter. Entonces la cantidad de datos que hay entre esos dos intervalos va a ser 1. Y eso lo tenemos que hacer para Oye, todos los otros datos, ¿sí? solo fijáis la tabla, ¿cierto? Sí, solo fijamos la tabla, porque después estos datos de acá queremos que se desplacen hacia abajo, cosa de poder completar la tabla. Entonces, por eso queremos que estos sean movibles. Pero eso sí, no queremos que la tabla se mueva. Entonces, por eso que la tabla la fijamos también. ¿Se entiende, no? Si en el caso de que nosotros no fijáramos la tabla, lo que va a hacer es que después, mire, voy a cometer el error a propósito. Entonces, voy a seleccionar toda la tabla y no la voy a fijar. Entonces, ahí está desfijada. Y lo mismo voy a hacer con esta acá. Entonces, si solamente dejamos así esto, y después si queremos desplazarlo hacia abajo, lo que va a pasar va a ser esto. Entonces, si nos vamos a la última celda, notar que la tabla se movió. Entonces, por eso que es importante fijarla. Esa es la importancia. Así que vamos a volver a lo que teníamos antes, y la vamos a fijar. Y notar que también estas celdas de acá, estas celdas para el límite inferior del intervalo 1 y límite superior, también queremos que se muevan. En este caso sí está bien, se mueven, pero lo que no queremos que se mueva es la tabla de datos total. Entonces por eso que hay que fijarlo. Entonces acá, esta la fijamos. Y esto también. Y ahí, no me digo. A ver. Ahí sí. Ahí quedó. Y acá lo que vamos a hacer es cambiar este último, cosa que incluye el último intervalo, porque ahí se acaba la tabla. Entonces ahí ponemos el último. Y después para la frecuencia absoluta acumulada, lo que va a hacer es ir sumando cada uno de como de los En intervalos. el último que hiciste al final, Eh, que decías, antes tenía un 0 y ahora, ¿por qué tiene un 1? Que antes, notar que todos estos intervalos, lo que nosotros hacíamos era que sea menor, pero dado que el último intervalo, lo que vamos a hacer va a ser incluirlo, el igual. Ah, ya vale. Entonces, después la frecuencia acumulada va a ser este valor. Después tenemos que ir acumulando todos los otros valores. Entonces, este va a ser igual a este más este de acá. Y así sucesivamente. Entonces ahí lo vamos sumando. Notar que ahí se va sumando S con S con S, y ahí. Entonces se va sumando de buena manera. Y el último, ustedes pueden verificar de que esto esté bien, debido a que la cantidad de datos totales que tiene la tabla son de 400.
y justamente este es el número como el que está asociado a la cantidad de datos totales que tiene la tabla, que es 400. ¿Todo bien hasta ahí? Por mí, sí, todo bien. Ok, bacán. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahora hay que hacer la frecuencia relativa porcentual. Entonces, para poder hacerla, hay que ver la cantidad de datos que tiene el primer intervalo con respecto al total. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Este dato acá correspondería a la cantidad de datos que tiene el primer intervalo, y eso hay que dividirlo por la cantidad de datos totales que tiene la tabla, que son 400. Como acá tenemos el 400, vamos a ocupar esa celda. Y esa celda nunca se va a mover, así que la vamos a fijar. Y hacemos lo mismo para los otros intervalos y solamente desplazamos hacia abajo. Notar que ahí hace lo mismo para cada uno de los intervalos. Entonces está bien. Luego vamos a hacer la frecuencia absoluta porcentual. Entonces tenemos que ir sumando cada uno de los intervalos, lo mismo que antes. Entonces este va a ser el mismo, luego vamos sumando este con el que teníamos antes, y así para cada uno de los otros intervalos. Entonces vamos por abajo. Y notar que acá nos da el 100%. ¿Lo pudieron hacer? ¿O no? Voy recién en el HI minúscula Ah, ya. y lo dividí sí en 400, no en la última celda. ¿Cómo? Que dividí todo en 400, no como Ah, ya. Ok, sí, también se puede hacer así. ahí 60. Ya. Entonces aquí voy a dejar la fórmula asociada para el HI mayúscula. ¿Cómo van? Listo. ¿Cuál era el nombre? El FI era frecuencia relativa y el FI grande. Esa es la frecuencia absoluta. Luego está la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia absoluta porcentual. Ya, ¿cómo están los demás? ¿Lo pudieron hacer? Sí, me quedo. Bueno, Ok, Daniela, También, ya. Entonces ahora pasemos a la letra C. Dice, cambia el formato de número para los siguientes datos de la tabla. Marca de clase con 2 decimales. Ya, entonces marca de clase, que es esta acá, hay que dejarla con 2 decimales. Para hacerlo, acá solamente. Lo dejamos con 2 decimales. Ahí, listo. Luego dice, frecuencia relativa en formato de porcentaje, con 2 decimales. Entonces, esta de acá, lo dejamos en formato porcentual. Entonces, sean acá nomás. Eso es porcentual. Y con 2 decimales. Entonces acá ampliamos la cantidad decimal y lo dejamos con 2. Eso solamente. ¿Lo pudieron hacer? Sí, yo sí puedo. Ok, ya. Ahora nos vamos a pasar al otro, a la otra bloque, porque este ya se estaba acabando. Así que lo voy a pausar.